participantes, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar ya nuestro módulo referente, ¿ok? A lo que es el derecho colectivo en Venezuela, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del derecho colectivo o ese derecho sindical, ¿ok? Nos referimos a ese conjunto de normas y principios, ¿ok? De carácter legal que se van a encargar de regular esas relaciones entre trabajadores, ¿ok? Esos empleadores. Y sus respectivos patronos, ¿ok? Entonces, es esa rama del derecho laboral que se va a encargar de regular, ¿ok? Ese conjunto de relaciones laborales, pero en su dimensión grupal, en su dimensión colectiva, ¿ok? Entonces, bueno, va a regular esa dimensión colectiva de los trabajadores y sus empleadores o patronos. Perfecto. Del mismo modo, ¿de qué se encarga el derecho sindical, ¿ok? O este derecho colectivo. Bueno, de garantizar, ¿ok? De promover del mismo modo esa libertad de asociación a las cuales tienen derecho ese conjunto de trabajadores, ese conjunto de colaboradores, ¿ok? El derecho a la negociación colectiva del mismo modo y también a la protección de ese conjunto de intereses laborales, a la protección de esas relaciones laborales y el derecho a esa participación efectiva de los trabajadores, ¿ok? En lo que es la vida sindical. Del mismo modo, también podemos indicar, pues, que vamos a decir, de su importancia, ¿ok? ¿Cuál es la importancia que reviste el derecho colectivo, ¿ok? Ya podemos decir que es fundamental, ¿ok? Esta rama del derecho es fundamental, ya que nos lleva a garantizar todo lo referido a la negociación y resolución de esos conflictos de carácter colectivo que se puedan presentar en esa dinámica de las relaciones laborales, ¿ok? Así del mismo modo ayuda a proteger esos derechos de carácter colectivo de los trabajadores, de ese conjunto de organizadores, ¿ok? ¿Cuáles son los aspectos principales que rigen el derecho colectivo en Venezuela? Primero, como principal característica tenemos el equilibrio de poder. Los sindicatos o las asociaciones colectivas, en este caso, permiten que ese conjunto de trabajadores se organicen em, para que puedan entonces representar a los demás trabajadores y negociar, ¿ok? Con sus empleadores, negociar con los patronos de los patronos de la organización, de las empresas, pero en un mismo nivel, en igualdad de condiciones, ¿ok? Lo que conlleva evidentemente equilibrar como esa figura de poder entre las partes y del mismo modo evita que pueda suceder o que puedan surgir cualquier tipo de abusos laborales en estas negociaciones. Seguidamente tenemos la negociación colectiva. A través del proceso de la negociación colectiva, estas representaciones sindicales buscan conseguir acuerdos sobre esas condiciones de trabajo, acuerdos sobre los salarios y beneficios, beneficios de carácter tanto salarial como no salarial, ¿ok? Del mismo modo, busca garantizar condiciones laborales que sean óptimas, condiciones laborales que sean justas y dignas para todos y cada uno de los trabajadores que hacen vida pues en esa organización. Protección frente a injusticias, protección frente a despidos injustificados, ¿ok? Las organizaciones sindicales, los sindicatos en este caso, pueden brindar apoyo legal, ¿ok? Y del mismo modo pueden representar a los trabajadores frente a irregularidades, frente a justicias, frente a despidos injustificados, ¿ok? O también frente a discriminación laboral. ¿Y esto a qué conlleva? A fortalecer la seguridad laboral y del mismo modo, pues bueno, en garantizar esas condiciones de trabajo, vamos a decir, óptimas, esas condiciones de trabajo equitativas. Seguidamente tenemos la promoción de los derechos, sí, la promoción de los derechos laborales. Los sindicatos o vamos a decir este conjunto de trabajadores asociados, ¿ok? Que buscan como defender de manera activa, ¿ok? Las condiciones laborales justas, las condiciones laborales óptimas, ¿ok? Y buscan también la consecución de promover nuevos derechos, ¿ok? De ámbito laboral, nuevos derechos de carácter laboral, ¿ok? Vamos a decir que conlleven a
a incrementar el grado de satisfacción, el grado de bienestar, el grado de seguridad de ese conjunto de trabajadores dentro de la organización. Y finalmente, pues bueno, les da, vamos a decir, potestad de participar en las decisiones laborales. Los sindicatos, pues bueno, también por medio de esto, los trabajadores pueden tener una participación activa en las tomas de decisiones que vayan a afectar, ojo, directamente las condiciones de trabajo, que vayan a afectar su bienestar. Lo que fomenta, evidentemente, pues bueno, o lo que busca es fomentar la democracia, esa equidad en lo que es el ámbito laboral, ¿ok? Ahora bien, dentro de estos aspectos principales, pues bueno, vamos a destacar un conjunto de principios fundamentales. La libertad sindical de primera mano. Es ese derecho que tienen todos y cada uno de los colaboradores, ese derecho que tienen los trabajadores, ¿ok? A constituir sindicatos y afiliarse o no a los mismos, ¿ok? Acuérdense que así como está el derecho de afiliarse, está el derecho de crear sindicatos, está el derecho a no afiliarme a los sindicatos, ¿ok? Entonces los representantes sindicales no tienen potestad de coaccionar o de obligar a demás compañeros, a demás miembros de la organización a afiliarse, ¿ok? A esa organización sindical. Tenemos entonces también lo que es la autonomía colectiva. Nosotros hablamos de la colectiva, de la autonomía colectiva. Nos referimos, vamos a llamarlo como esa independencia, ¿ok? Que tienen esas organizaciones sindicales frente a la intervención del Estado y a los empleadores. Entonces, bueno, este punto es importante que lo analicemos con carácter objetivo, de acuerdo, bueno, a la situación actual aquí en Venezuela, que ustedes lo analicen. Eh, que llevan a discusión si realmente actualmente en el país, en Venezuela, las organizaciones sindicales cuentan con esa autonomía colectiva. Tenemos también lo que es, ya lo habíamos hablado, de la negociación colectiva y finalmente tenemos ese derecho a huelga. ¿Ok? Vamos a verlo ahorita un poquito más adelante, de qué nos habla este derecho. Pues bueno, que es el derecho que tienen ese conjunto de trabajadores de interrumpir sus labores como una medida de protesta, como una medida de presión para velar por la defensa de sus intereses y de sus condiciones laborales. Ahora bien, vámonos a esos principios de carácter constitucional, esos principios constitucionales que rigen, ¿ok? Lo que es el derecho colectivo en Venezuela. De primera mano tenemos el principio de la libertad sindical, como lo mencionaba hace un momento, lo encontramos normado en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, este principio, ¿qué garantiza? Garantiza el derecho de los trabajadores y de los empleadores, porque los empleadores también tienen derecho a asociarse, ¿ok? Y a constituir sindicatos, federaciones y confederaciones, ¿ok? Y como lo mencioné hace un momento, el derecho de afiliarse o no a estas organizaciones, ¿ok? Tenemos entonces el principio de autonomía sindical, que lo hablábamos hace un momento, principio de la democracia sindical, que este se refiere a que la estructura y el funcionamiento interno, esos principios, esos lineamientos, esas normativas internas de los sindicatos deben basarse siempre en principios democráticos y apegados a la ley, ¿ok? Los sindicatos deben garantizar la participación activa de cada uno de sus miembros, ¿ok? Y deben ser tomados en consideración en cualquier proceso de toma de decisiones, así como esas elecciones periódicas y libres de cada uno de los representantes de esos sindicatos. Y finalmente, bueno, el principio de estabilidad en el empleo lo encontramos en el artículo 91 de la misma Constitución. Aquí se establece el derecho de los trabajadores vamos a decir, a fomentar o a proteger su estabilidad laboral, ¿ok? Salvo a causas justificadas que se encuentran, pues bueno, evidentemente establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? Que vamos a decir que este empleado sea sujeto a un despido justificado, ¿ok? Siempre aquí tiende a prevalecer la protección de la estabilidad de ese empleado dentro de la organización. O sea, quiere decir que este trabajador, por pertenecer a una organización colectiva, por pertenecer a un sindicato, ¿ok?
no puede estar sujeto a ningún tipo de despido injustificado, ningún tipo de discriminación y evidentemente, pues bueno, este principio contribuye a la protección de sus derechos o el conjunto de sus derechos laborales. Seguidamente tenemos entonces los derechos y garantías de los trabajadores en materia sindical, ¿ok? Pero de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Todo lo referente a los sindicatos y a la libertad sindical, nosotros lo encontramos normado, lo encontramos regulado, ¿ok? En el título séptimo de la Ley Orgánica del Trabajo, capítulo 1, a partir de su artículo 353, ¿ok? Entonces, bueno, en este artículo 353 encontramos normado, pues vamos a decir, el principal principio que regula, vamos a decir, este derecho colectivo, que es la libertad sindical. Vamos a dar lectura a lo que nos dice el artículo 353. Entonces, para proseguir, este artículo nos indica que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Las organizaciones sindicales no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Aquí en este punto, pues bueno, vamos a hacer mención a lo que hablábamos de esa autonomía sindical, ¿ok? Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de discriminación o injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Entonces, como mencioné hace un momento, a partir del artículo 353 encontramos todas las normas y disposiciones que se van a encargar de normar todo lo referente al derecho sindical en Venezuela. Ok, seguimos el derecho a la negociación colectiva. También lo encontramos normado y este es lo que encontramos aquí en la ley, es que se reconoce el derecho de todos los trabajadores, ¿ok? A través de sus sindicatos o a través de sus representaciones sindicales a negociar colectivamente con sus patronos, con sus empleadores, ¿ok? Para establecer condiciones de trabajo que sean óptimas, condiciones de trabajo que sean favorables para ellos y del mismo modo negociar derechos laborales. Hay que tener en cuenta que la negociación colectiva, ¿ok? Así como la constitución del sindicato tiene que realizarse, vamos a decir, pegada a la ley, ¿ok? De acuerdo a la norma, y se debe realizar también de buena fe y de manera transparente, siempre buscando en la medida de lo posible el beneficio mutuo de las partes involucradas, en este caso, el patrono y los trabajadores. El derecho a huelga, como lo mencioné hace un momento, también lo encontramos normado en la Ley Orgánica del Trabajo, que reconoce, pues bueno, el derecho que tienen ese conjunto de trabajadores a interrumpir, ¿ok? Sus labores como medida de presión, como medio legítimo, ¿ok? También como medio para defender sus intereses y sus condiciones laborales. Del mismo modo, la huelga debe cumplir con ciertos requisitos, debe cumplir con ciertos requerimientos de carácter legal, ¿ok? Primera mano, como agotar los procedimientos de conciliación, del mismo modo notificar con anticipación a las autoridades competentes y del mismo modo aquí también nos encontramos con, vamos a decir, con un aspecto muy importante, es que se prohíbe el reemplazo de los trabajadores cuando se encuentren en proceso de huelga. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, seguimos. Hablamos también hace un momento de la prohibición de la discriminación sindical, que también lo encontramos normado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente vamos a irnos a lo que es el artículo 3, del 374 al 386 de la Ley Orgánica del Trabajo. Aquí nosotros vamos a encontrar todos y cada uno de los pasos que conllevan la constitución de una organización sindical. ¿Ok? Vamos a decir un breve repaso, una breve reseña como tal. De primera mano se tiene que contar con un grupo de 20 o más trabajadores y trabajadoras que quieran constituir un sindicato, que quieran afiliarse, ¿ok? A una agrupación sindical. Seguidamente, este conjunto de trabajadores interesados, ¿ok? En el registro de una organización sindical deben presentar entonces la solicitud ante el registro de organizaciones sindicales.
Como tercer paso, deben acompañar esta solicitud con el acta constitutiva, los estatutos y la nómina de los integrantes, promotores y promotoras de ese sindicato, ¿ok? Si al momento de yo presentar esa solicitud con los debidos requisitos, ¿ok? Con el acta constitutiva, los estatutos al día apegados a la ley, ¿ok? Acorde a la ley, no presenta esa documentación, no tiene deficiencias, no opone ningún problema, se procede entonces al registro de esa organización sindical. Y del mismo modo se entregará las solicitudes de boleta donde aquí vamos a hacer constancia, ¿ok? De esa solicitud de registro. Vamos a finalmente para cerrar esto, es importante destacar, ¿ok? Tener en cuenta que el registro de cualquier organización sindical es un requisito fundamental para que éste pueda ejercer legalmente, ¿ok? Sus funciones y del mismo modo pueda representar legalmente a todos los trabajadores y trabajadoras que deseen afiliarse a este sindicato y del mismo modo también representar a estos trabajadores en la negociación colectiva y del mismo modo participar en la defensa de esos derechos laborales, en la defensa de esas condiciones de trabajo favorables, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de esas normas estatutarias, ¿ok? Esos límites de carácter legal que deben tener, nos referimos, pues bueno, evidentemente, como lo hablamos hace un momento, ¿ok? A ese conjunto de estatutos, esas normas internas que se van a encargar de regular el funcionamiento y la organización interna de ese sindicato. Como lo mencioné hace un instante, pues bueno, esos estatutos deben ir acorde a la ley, deben estar basados en buena fe, no deben ir en contra de cualquier norma jurídica, ¿ok? Y pues bueno, debe respetar todos los límites o todas las normas legales establecidas en la ley, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo. Los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que se encargan, vamos a decir, de normar las normas estatutarias, encontramos el artículo 382, donde pues bueno, contamos con el establecimiento de los sindicatos em, o con la obligación, ¿ok? De que los sindicatos tienen que contar con sus estatutos. Del mismo modo, estos estatutos deben adecuarse a la ley, como lo acabo de mencionar, y no contener disposiciones que sean contrarias a cualquier derecho fundamental de los trabajadores. Entonces, bueno, participantes, como conclusión, la importancia del derecho colectivo radica que realmente contribuye, vamos a decirlo de algún modo, a buscar o a la consecución de esa justicia social, ¿ok? La bien llamada justicia social que nosotros encontramos en el artículo número 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, que es que el objeto de la ley, pues bueno, es la consecución, vamos a decir, garantizar de los derechos laborales de todas las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, y del mismo modo, pues bueno, garantizar lo que es esa justicia social y del mismo modo garantizar la estabilidad laboral, ¿ok? Siempre es importante tener en cuenta que se tiene que respetar o que se tiene que buscar una necesidad que, vamos a decir, la necesidad de contar con un real equilibrio, ¿ok? Entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Esto es un punto de verdad súper importante. ¿Por qué hablo de esto? Actualmente en Venezuela, pues bueno, nosotros lo que es el derecho colectivo, pues afronta una serie, vamos a decir, de retos, ¿no? Y contamos con diferentes perspectivas, con diferentes dinámicas actualmente. Uno de los retos que, bueno, con los que cuenta actualmente o con los que combate actualmente el derecho sindical en Venezuela, bueno, contamos con el debilitamiento realmente de lo que es la figura del sindicato, ya que, bueno, contamos también con lo que es la intervención estatal, violando lo que es el principio de la autonomía sindical, ¿ok? Del mismo modo, pues, bueno, lo que es la precariedad de las condiciones laborales, esto, pues, bueno, conlleva a que, bueno, que sea realmente un reto de sostenibilidad de lo que son estas normas de carácter legal de derecho colectivo. ¿Y qué perspectivas podemos afrontar, podemos tomar? Pues bueno, realmente buscar el fortalecimiento, ¿ok? De esa participación social, de esa participación sindical, ¿ok?
pero esto no lo podemos hacer, evidentemente, sin reformas de carácter legal y del mismo modo con la promoción de un diálogo, de un real diálogo, ¿ok? Em, y un diálogo social con todas las partes involucradas. Evidentemente, pues no podemos dejar a un lado el Estado, que es el que se va a encargar de normar o de dictar esas normas, ok, esos lineamientos de carácter legal, pero del mismo modo, pues bueno, un diálogo social entre todos los involucrados, lo que es las organizaciones sindicales, los trabajadores y los patronos o representantes en este caso. Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, como siempre les digo, que ustedes puedan presentar en el desarrollo de esta temática, en el desarrollo de este módulo o con el desarrollo de la actividad evaluativa, por favor, me lo hacen saber por medio de la plataforma, ¿ok? Por medio de la mensajería instantánea. Allí también contamos con un foro de dudas, ¿ok? El cual ustedes pueden participar activamente. Entonces, muchachos, realmente ha sido un gusto. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Feliz tarde.